Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El gran maestro norteamericano Wesley So se ha coronado campeón del Skilling Chess Open 2020, derrotando nada más y nada menos que al campeón del mundo Magnus Carlsen. Y además de eso, el día del cumpleaños del noruego. Así que realmente le ha amargado en gran medida este cumpleaños a Magnus. Como les mostré en la partida de ayer, Magnus comenzó muy bien esta última etapa de la final, derrotando en gran forma a Wesley. Por acá les dejo una tarjeta para que vayan a ver esa extraordinaria partida del campeón del mundo. Pero luego Wesley no solo remontó, sino que en los desempates terminó derrotando al campeón del mundo. Y la partida que verán a continuación es la primera de ese desempate a ritmo relámpago, que fue la que prácticamente le dio el título a So. Pero veamos. Con piezas blancas, el gran maestro Wesley So inicia la partida con E4. Magnus responde con C6, nuevamente una defensa Caro-Kann, que sabemos no es muy habitual en el repertorio del noruego. D4, D5, E5, nuevamente la variante del avance por parte de So. Alfil F5, caballo F3, E6, alfil E2, H6, enroque, caballo E7 y A4. En esta ocasión es So quien se lanza primero por el flanco de dama tratando de ganar espacio con la jugada A4. A5 de Magnus, caballo BD2, caballo D7, caballo B3, alfil H7. Fíjense que la posición es similar a la de esa primera partida que les comenté, con la diferencia de que las blancas no han hecho C3 y por lo tanto su caballo en B3 está perfectamente defendido. Alfil D2 de Wesley So, dama B6 de Magnus, H3 del norteamericano, caballo G6 del campeón del mundo. Fíjense que no lleva su caballo F5, dama E1. Ya empiezan las amenazas por parte de Wesley So hacia el peón de A5, alfil B4, alfil por B4 y dama por B4 de Magnus. Por supuesto hay que decir que una jugada como A por B4 simplemente dejaría muy mal a las negras, ya que las blancas podrían jugar A5, obligando a que la dama se retire de la defensa del peón, por ejemplo, dama C7, y luego de dama por B4 las blancas simplemente tienen un peón de ventaja y una gran posición. Por eso, en este momento, Magnus tiene que jugar dama por B4 y ahora se le obliga a cambiar las damas en una posición donde va a quedar un poco peor. Dama por B4, A por B4, alfil D3 y C5. Nuevo error por parte del campeón del mundo que ahora le costará un peón. Tenía que jugar casi obligado en roque para luego, por ejemplo, de A5, entonces caballo F4. Y fíjense que el peón de B4 está bastante débil, pero las negras tienen algo de contrajuego. En lugar de eso, luego de la jugada C5, las blancas jugaron caballo por C5, caballo por C5, D por C5 y luego de torre A5, Wesley So jugó la sencilla alfil B5, una jugada intermedia que prácticamente defiende el peón de C5 ya que el alfil se interpone entre este y la torre. Rey E7 de Magnus, torre F E1, torre C8, nuevamente el noruego amenaza el peón de C5 y ahora el norteamericano hace una jugada que aunque buena no es la mejor de la posición. Juega C3. Digamos que una jugada bastante interesante, ya que por supuesto las negras no pueden capturar en C5 debido a la jugada C por B4 amenazando las dos torres. Pero en lugar de C3 era muchísimo más fuerte la jugada caballo D4. Fíjense que ahora simplemente el caballo está defendiendo indirectamente el peón de C5. Por ejemplo, si torre por C5, caballo B3 y el caballo amenaza ambas torres ganando inmediatamente una calidad. Y si en vez de torre por C5, por ejemplo, torre C7, entonces las blancas pueden contestar con C6 y ahora ya se deshacen de esta debilidad en C, cambiando el peón y quedando con un peón simplemente limpio. En lugar de eso, como les comento, C3 también parece ser una jugada buena de parte de So. B por C3, B4, fíjense que amenaza la torre en A5 y defiende el peón
de C5, además de que el peón de C3 queda bastante indefenso. Torre A A8, torre A C1, caballo F4, torre por C3. Fíjense que las negras ahora tienen un peón de menos y realmente no hay ninguna compensación. Alfil E4, A5, F6, H4 de So, G5 del campeón del mundo que busca cualquier contrajuego por el flanco de rey, G3 de So, caballo G6, E por F6 jaque, rey por F6, H por G5 jaque, H por G5 y caballo H2. Realmente esta no era la mejor jugada en la posición, aunque las blancas mantienen la ventaja. Pero mucho mejor era la jugada torre por E4 en este momento, sacrificando la calidad, pero quedando con una posición prácticamente ganada debido a la mala situación de los peones de las negras. Por ejemplo, si D por E4, viene caballo D2, se amenaza en E4 y este peón realmente no se puede defender. Si rey E7, caballo por E4 y ahora se amenaza en G5, se amenaza a meter el caballo en D6 y la posición de las negras es prácticamente perdedora. En lugar de eso, luego de la jugada caballo H2, Magnus comienza a buscar algún tipo de contrajuego por las casillas blancas, y es que juega caballo E5. Se amenaza caballo en cualquier momento, caballo F3, por ejemplo. Torre C, E3, torre H8 y F3. Nuevamente eso no hace la mejor jugada y se deja un pequeño truco del campeón del mundo. Era necesario jugar G4 primero y luego de torre por H2, rey por H2, caballo por G4 jaque, rey G3, caballo por E3 y F por E3. Aunque las negras han recuperado el peón, realmente la posición de la blanca es favorable debido a esa mayoría por el flanco de dama de 3 contra 1. En lugar de eso, luego de la jugada F3 de So, Magnus por supuesto aprovecha ese truco táctico con torre por H2, rey por H2, caballo por F3 jaque, torre por F3, alfil por F3. Y fíjense que las negras recuperan el peón, pero la diferencia con la posición anterior es que los peones de E y D quedan libres. Fíjense que en la posición anterior no quedaban libres porque el peón en F lograba detener el de E. Así que según las máquinas esta posición se acerca muchísimo a la igualdad. C6 de parte de So, D4 de parte de Magnus Carlsen. Fíjense que este es un error definitivo en la partida. Había que jugar B por C6 y luego de alfil por C6. Entonces torre A7 y realmente se comienza a hacer difícil el avance de los peones blancos libres por el flanco de dama. Además, las blancas tienen que cuidarse de trucos de las negras. Por ejemplo, una jugada como torre A1 es completamente perdedora, ya que las negras tienen la jugada torre H7 con ventaja ya decisiva. Si rey G1, torre H1 jaque y se cae la torre en A1. Y ahora realmente las blancas no la tienen fácil para ganar en esta posición. En vez de eso, Magnus juega D4, que es un error, como les dije, decisivo. Juega Wesley So, torre F1, torre H8 jaque, rey G1, torre H1 jaque, rey F2, torre por F1 jaque, alfil por F1, alfil por C6. Parece que el final está mejor para las negras incluso porque tienen un peón de ventaja. Pero no todo es lo que parece. Los peones del flanco de dama son decisivos. B5 de parte de So, alfil D7 de Magnus, A6, el peón sigue avanzando, B por A6, B por A6, D3, Magnus ahora no ve otro recurso más que empezar a regalar peones porque realmente no hay nada que hacer en esta posición, buscando digamos el blooper de So, pero este no se va a equivocar y juega alfil por D3, rey E5, A7, alfil C6 única y alfil F1, tras lo cual el campeón del mundo decidió abandonar porque por supuesto la jugada alfil G2 es la próxima que jugarán las blancas y con ello terminará la partida, ya que el peón de A7 va a coronar de forma inevitable. Básicamente esta partida fue la que sepultó a Carlsen porque posteriormente la última se firmaron las tablas
y con esto So lograría arrancarle un título al campeón del mundo. Bien amigos, si les gustó el video les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y sobre todo que se suscriban y activen las notificaciones, ya que recuerden que es completamente gratis y nosotros seguiríamos creciendo aquí en el canal gracias a ustedes. Además por aquí les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.